Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo quiero agradecer, aunque se haya ido ya el señor Morata, agradecer a la Cámara, personalmente además, el que podamos estar hoy aquí, porque yo creo que a los sanitarios nos interesa mucho que esta discusión que tenemos permanentemente salga a un foro de lo que llamamos sociedad civil, que los usuarios y la gente que está también poniendo en riesgo ilusiones, tiempo e incluso patrimonio, pues que tengan también la oportunidad de oír lo que pensamos los sanitarios que estamos en este asunto de la gestión, porque es algo que nos involucra a todos, ¿vale? Y bueno, yo voy a hablar de la experiencia del Instituto Cardiovascular del Hospital General Universitario. Es una experiencia que comenzamos hace unos años y que vamos a desarrollar, pues bueno, contando un poco cómo comenzó esto, en qué se ha basado desarrollar un instituto de gestión clínica, y luego analizaremos un poco los resultados y acabaremos viendo también cuáles van a ser nuestros retos en el futuro y también un poquito cuáles son nuestras propuestas para este futuro inmediato. Los orígenes del Instituto Cardiovascular nacen en una ley de la Generalidad Valenciana, la Ley de Ordenación Sanitaria, que curiosamente es una ley del año 2003 y que permitió aunar las inquietudes, por una parte, del Consorcio del Hospital General Universitario y de la Consellería de Sanidad, que ya contemplaban en sus planes estratégicos la gestión clínica. Y se desarrolla una ley con una serie, con un articulado que claramente, por ejemplo, en el artículo 41, pues habla ya de soluciones organizativas a medida, que habla de gestionar por procesos, poniendo al paciente como fin único y último de nuestra actividad, habla de la gestión clínica, gestionar con los profesionales y gestionar con un equipo que haya un crecimiento profesional. El artículo 42 también desarrolla lo que es el proceso de agrupación de servicios y los va a dotar de un órgano de gobierno, como ahora veremos, con un comité de dirección y con un responsable o director del área. Y finalmente el artículo 43 y el 45 hablan del concepto matriz, es decir, unión de diferentes servicios que tengan un nexo común. ¿Esto qué quiere decir para los que no son sanitarios? No tiene lógica pues, reunir ortopedia y cirugía cardiovascular, o no es lógico reunir cirugía cardiovascular y neurocirugía. Lo lógico es reunir cirugía cardiovascular, cardiología y cirugía vascular, como nosotros hemos hecho, y hay que dotarlo de un instrumento básico muy importante, que es el plan de gestión clínica. Pues bien, esta ley, que fue promulgada en el año 2003, fue desarrollándose en el año 2005 con decretos y finalmente en mayo del 2007 el último decreto que permitía ya la puesta en marcha efectiva de los institutos de gestión, de las áreas de gestión clínica. Es decir, pasaron 4 años hasta que la ley se pudo poner en marcha y funcionar de forma efectiva. ¿Qué es la gestión clínica? Pues la gestión clínica es dejar en manos de los profesionales, de los que actuamos clínicamente, aquellos aspectos de control, de administración de lo que sería el gasto sanitario, dejándolo un poquito, lo que hemos hecho siempre, en aquellos que, no es que entendamos más, pero sí que sabemos dónde dirigir a lo mejor las prioridades o qué es lo más importante en un futuro inmediato. La gestión clínica se basa fundamentalmente en los profesionales, a los cuales se les da un marco de autonomía y unos instrumentos de gestión, y esto tiene que retornar al hospital mediante una mayor calidad y una mayor eficiencia, es decir, hacer más por menos, conseguir el máximo beneficio de lo que tenemos. Esto supone, lógicamente, y por principio, un cambio cultural y organizativo, no solo por parte de los profesionales, que estamos acostumbrados a trabajar como médicos, con un aspecto muy parcial de la visión de lo que es el trabajo del día a día de un profesional sanitario, sino también de los propios hospitales, que tienen que aprender, los gestores de los hospitales, a ceder, a descentralizar parte de sus competencias a los clínicos, confiando lógicamente con ellos y también, ¿por qué no?, tutelándonos, porque al principio pues no estábamos acostumbrados también a trabajar en estas cosas. Hay que fomentar unos cambios dentro de la cultura del hospital que permitan que todo el mundo se sienta integrado y todo el mundo participe de este cambio cultural y de gestión. Así pues, en el año 2007, y en base a esta ley de ordenación sanitaria, se crea el Instituto Cardiovascular del Hospital General Universitario, con la fusión de cardiología, cirugía cardíaca y angiología y cirugía vascular. Es decir, se van desarrollando todos aquellos elementos que hemos visto en los artículos
de la Ley de Ordenación Sanitaria. Se agrupan una serie de servicios, se les dota de un órgano de gobierno, que es el comité de dirección, y se les dota de un instrumento de gestión, que es el plan de gestión clínica. Es decir, se cumple rigurosamente lo que es la Ley de Ordenación Sanitaria. Es curioso, pero en este momento, hasta donde nosotros sabemos, solo hay dos institutos funcionando, el Instituto Cardiovascular y el Centro de Diagnóstico Biomédico, ambos en el Hospital General Universitario. Es decir, hemos sido pioneros en estas formas de gestión sanitaria. Se crea el instituto en el año 2008 con un organigrama. Siempre que se ve un organigrama, lógicamente nosotros contactamos con otra gente que estaba haciendo gestión clínica y ves organigramas y intentas asimilarlos. Yo siempre digo que el organigrama es algo personal o propio del instituto, o sea, del Hospital General, e irrepetible. Es decir, se pueden tomar ideas, pero cada centro tendrá que hacerse su propio organigrama porque habrá peculiaridades del hospital que no permitan adaptar lo que nosotros tenemos de una forma directa y transmitirlo exactamente igual. Este organigrama, yo voy a decir cuáles son, a mi modo de ver, los puntos básicos fundamentales. Por una parte, el comité de dirección y el comité de operaciones, que lo integra un grupo pequeño de gente. En este caso, los jefes de los servicios implicados, la dirección de enfermería es fundamental. La mayor parte de los trabajadores que trabajan en un hospital son personal de enfermería y siempre hemos de contar con ellos. La dirección de enfermería, en la cual tenemos una directora de enfermería y contamos con las supervisoras y el supervisor de los servicios que integran el instituto, y una serie de comisiones que también son muy importantes. Estas son las propias de nuestro instituto, pero habrá que entender que otros institutos u otros centros hagan las suyas. Estas comisiones, que son comisiones efectivas, es decir, comisiones de gente que trabaja además todos los días, son los que van viendo los problemas donde están, son los que proponen a este comité de operaciones cuáles son las posibles soluciones a ese problema y son los que van diciendo cómo las soluciones propuestas van teniendo resultado o no. Yo señalaría una, porque fue novedosa y que ha tenido unos resultados estupendos, que es la Comisión de Implantes y Aprovisionamiento. Esto quiere decir que en el hospital no se coloca ninguna endoprótesis que conlleve un gasto que se tome de una decisión unipersonal. No es que no nos fiemos de nosotros mismos, sino que hay diferentes puntos de vista y además nos permite ejercer un cierto control, pero no como fiscalización, sino como mejoría de la actividad clínica en todo aquello que se va a poner. Hay que tener en cuenta que nosotros hoy en día tenemos a nuestra disposición dispositivos que solo el dispositivo vale más de 22.000 euros. Luego yo siempre le digo a los estudiantes que el aparato más caro que hay en un hospital no es ni el PET-TAC, ni la resonancia, ni ninguno de ellos, sino que es el bolígrafo. Con un bolígrafo hacemos un agujero tremendo en un ratito nada más en un hospital. Luego la Comisión de Implantes y Aprovisionamiento ha sido algo que ha marcado un antes y un después en lo que ha sido el control del gasto dentro del Hospital General Universitario. Nosotros en aquel momento, y esta diapositiva es importante, marcábamos un cronograma de cómo podían ir sucediendo las cosas. Y veíamos que pasábamos de unos servicios independientes, con unos acuerdos de gestión independientes, a crear un área clínica y agruparlos todos en un solo centro de gasto. Y esto era el año 2008. Nosotros poníamos en aquel momento un escenario que habíamos puesto como 3 años, en el cual deberían de aparecer modelos avanzados de gestión que nos permitieran proseguir, una vez nosotros hubiéramos alcanzado lo que podíamos llamar la velocidad de crucero del instituto. Y aquí es donde nos encontramos en este momento. Luego volveremos a ver esta diapositiva. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha hecho el instituto y cuánto ha costado, porque aquí hay mucho empresario y claro, la gente también quiere oír qué es lo que cuesta el funcionamiento de un área clínica, de un instituto clínico en un hospital público. Nosotros partíamos en el año 2007 con un incremento del gasto con respecto al del año 2006 de un 3,7%, que no es mucho, pero fíjense que el presupuesto son 21 millones de euros. Yo les puedo decir que yo, que soy cirujano, en aquel momento esto casi me mareaba, no sabía ni cómo se escribía, ¿vale? Esto es muy importante. A partir de este momento, el primer año nosotros obtuvimos unos resultados fantásticos. Lógicamente no se puede mantener una reducción del gasto del 17%. ¿Qué ocurrió? Que al empezar a trabajar y al empezar a focalizar nuestra atención en ciertos aspectos, vimos, por ejemplo, que había imputaciones de gasto que estaban hechas al Instituto Cardiovascular y que no correspondían realmente al Instituto Cardiovascular. Esto fue bueno, no es porque que el dinero se haya ido a otro sitio, sino porque nosotros vimos que no era nuestro y la gerencia pudo ver que había sitios
que tenían un gasto que ellos no tenían contabilizado como de ese sitio. Es decir, se está imputando a cada centro y a cada servicio aquello que realmente está consumiendo y está gastando. Si pasamos a los resultados ya más recientes, a una comparativa entre el año 2010 y el año 2011, vemos como el instituto, esto ya ven que ya no estamos hablando de 20 millones de euros porque nos hemos centrado tan solo en aquello que nosotros llamamos el gasto gestionable. Nosotros trabajamos en un hospital público y entonces hay ciertas áreas que nosotros no podemos gestionar directamente, ¿vale? Como es, por ejemplo, el capítulo de personal o el capítulo de grandes inversiones del hospital. Capítulo 1 y capítulo 6 no lo controla directamente el instituto, aunque sí que hemos de decir que la gerencia del hospital tiene una gran sensibilidad a oír aquellas sugerencias e indicaciones que hace el instituto en cuestión de personal o en cuestión de inversiones. Pues bien, cuando comparamos el año 2010 con el año 2011, vemos como el instituto ahorró o redujo el gasto en 930.000 euros. Esto es una reducción importante de un 8-20%. Y vemos, esto claro, esto hemos de compararlo con la actividad, porque si hemos reducido el gasto pero no hemos aumentado la actividad, pues es una cosa lógica y no sería bueno para la sanidad pública ni para los pacientes de la Comunidad Valenciana. Vemos como, sin embargo, nosotros hemos aumentado los ingresos, reduciendo las estancias, ahora veremos por qué, y aumentando el número de técnicas que hacemos. Hacemos prácticamente 24.000 técnicas al año, que son muchas exploraciones. ¿Qué ocurre? Pues fíjense, por ejemplo, en esto, la estancia media. La estancia media de los 3 servicios ese año se ha reducido casi un día o más de un día en cada uno de los servicios. Estamos hablando de que hemos reducido pues casi 2.000 estancias, 2.000 días. Si esto lo extrapolamos a lo que vale el gasto estructural que tiene la cama de un hospital, solo la cama y la hostelería del hospital, que es muchísimo más cara que el mejor hotel de 5 estrellas de Valencia, pues a partir de ahí vemos ya el ahorro que esto puede suponer directamente. Cuando vemos algunos aspectos, por ejemplo, de cirugía cardíaca, vemos cómo la estancia media en reanimación, es decir, en la unidad de cuidados intensivos de cirugía cardíaca, llamémosle coloquialmente, apretando un poco en este punto que nos interesaba mucho porque es un centro de alto coste, de alto gasto, pues había reducido un 20%, es decir, habíamos reducido casi un día de estancia en una unidad de cuidados intensivos, que esto es carísimo. Y lo mismo había ocurrido con la sala de hospitalización. El número de intervenciones se redujo, pero fue también por un cambio estratégico que provenía de la Consellería. En un momento determinado, cierto sector que enviaba a los enfermos a operar al Hospital General fue derivado a otro hospital por una decisión estratégica de la Consellería. Por eso hemos reducido el número a 600 intervenciones a corazón abierto en un año. Esto es mucho, porque somos el centro de adultos de la Comunidad Valenciana que más intervenciones a corazón abierto hacemos, y además estamos dentro de los 3 primeros hospitales de España en cuanto al número de intervenciones de cirugía cardíaca de adultos. Otro dato interesante es, por ejemplo, el consumo medio por cirugía. Esto les puedo asegurar que esto es real, porque aquí también un truco importante del instituto es que hay un director, en este caso una directora de gestión, que va controlando exactamente todos los gastos, todas las derivaciones, todo lo que hay. Entonces, cuando nosotros ponemos un número, está avalado por la actividad clínica nuestra y por la acción de la directora de gestión, que sabe que estos datos son completamente reales. El consumo medio por una cirugía en el hospital es de 3.300 euros. Esto puede ser mucho o puede ser poco, pero nuestra referencia tendría que ser, por ejemplo, el forfait de una compañía o, por ejemplo, el forfait que paga la Consellería, que es lo que estipula la Ley de Tasas de la Generalidad Valenciana y que se publica oficialmente todos los años. Si tenemos en cuenta lo que realmente dice la Ley de Tasas, que vale una intervención de cirugía cardíaca, la más barata de ellas, no baja de los 13.000 o 14.000 euros, vemos que el margen de beneficio, que no podemos tener beneficio, pero si pudiéramos tenerlo, sería muy alto para el instituto. Y aquí abajo me van a permitir que ponga una diapositiva con indicadores de calidad. Los indicadores de calidad, cuando hablamos en sanidad, son fundamentales. Esto es un indicador burdo en el cual nosotros hoy en día nuestros resultados no van a depender de que lo hagamos bien o mal, sino también del tipo de paciente que nosotros tengamos. Para ello nosotros tenemos unos baremos de complejidad de los pacientes. El que más utilizamos hoy en día, no solo nosotros, sino en todo el mundo, es el Euroscore. Entonces vemos que los enfermos que nosotros operamos tienen una tasa de riesgo
que es del 7,87% global, ¿vale? Eso quiere decir que hay pacientes muy enfermos porque tienen un riesgo de más del 10% cuando van a ser operados. Y sin embargo, nuestros resultados reales dicen que la tasa de mortalidad al final del año fue de 3,78. Esto les puedo asegurar que son unos datos que los podemos presentar con mucho orgullo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ocurre lo mismo con las estancias medias. La estancia media uno la puede reducir mucho, pero el problema sería, tú envías a un paciente de alta a casa y si el paciente no está bien, el paciente reingresa. Esto es un parámetro que la Consejería hoy en día mide, porque mide la tasa de reingresos antes de 3 días. Y nuestra tasa de reingresos, concretamente en cardiología, hoy por hoy está en 0,83%. Es decir, que la mayoría de los pacientes que se van de alta, a pesar del grado de complejidad tan grande que tienen, pues son pacientes que se van bien porque no reingresan antes de 3 días. Es decir, no tienen ningún tipo de problema cuando llegan a casa. Esto se ha visto en la calidad, por ejemplo, en las demoras también. Las demoras de cuando empezamos el año, que teníamos una demora, por ejemplo, para cirugía con anestesia general, cirugía extracorpórea, de 46 días, pues en diciembre teníamos tan solo 23, que es más o menos lo que tenemos hoy en día. Es decir, un paciente que entra hoy en día en lista de espera del Hospital General, el horizonte que tiene es que antes de 2 meses va a estar operado, siendo una patología que no es grave y que puede esperarse este tiempo. Si lo requiere, va a ser intervenido programadamente la semana próxima. Y si es de urgencia, por supuesto, esta tarde. Para eso tenemos los servicios de urgencia. Una cosa que llama la atención y que tendríamos que vernos los españoles en conjunto son los picos de demora que tenemos durante verano. Siendo esta una comunidad que nos caracterizamos por recibir gente durante el verano, pues precisamente en verano es cuando tendríamos que arbitrar algún mecanismo para no bajar la actividad, porque si no, pues eso también a veces que tenemos un pequeño problema o podemos tenerlo en este punto. He puesto las demoras de cirugía cardíaca, bueno, al fin y al cabo yo soy cirujano, pero les puedo decir que las de cardiología y cirugía vascular han sufrido la misma mejoría a lo largo del año. Cuando hablamos de hemodinámica, que es otro centro de gasto muy sensible dentro de la actividad del instituto, vemos como hemodinámica ha hecho, es donde se hacen los cateterismos cardíacos, para la gente que no sea del sector sanitario, vemos como hemodinámica ha hecho un total de 1.600 intervenciones hemodinámicas en el año 2011. Esto es muchísimo, porque es el centro que más hace dentro de Valencia Capital y el segundo dentro de la comunidad, muy cerca del Hospital General de Alicante, que son los que más han hecho. Y fíjense cómo aumentó muchísimo lo que llamamos el intervencionismo cardíaco, es decir, de paso que se le hace un cateterismo, a el paciente normalmente se le dilata una lesión que tenga una arteria coronaria y se le pone o no un stent, pero por lo menos se le trata la lesión. Esto es algo muy importante y que habíamos subido en una parte, en una forma de stent, que son los stents farmacoactivos, bajando los stents convencionales. La diferencia de precio de un stent farmacoactivo a un stent convencional es 3 o 4 veces el precio de uno con respecto al otro. Es decir, que con una pequeña modificación técnica o clínica, el cambio de gasto, hablando de 1.600 intervenciones, pues se multiplica por mucho y puede cambiar una cuenta de resultados. Sin embargo, el instituto teníamos un problema, es que no nosotros, sino toda la comunidad valenciana, es que tenemos poca actividad en el infarto agudo de miocardio. Esto es algo que somos nosotros conscientes, que la Consejería también es consciente y de hecho ya ha puesto en marcha mecanismos con un programa que se llama Código Infarto para lograr que los pacientes que tienen un infarto de forma inmediata o de forma rápida puedan realizarse una angioplastia primaria en cualquiera de los hospitales públicos de la red sanitaria de la Comunidad Valenciana. Cuando vemos los consumos de hemodinámica, que es lo que estábamos hablando, vemos como los consumos habían aumentado, a pesar de que habíamos reducido 930.000 euros, sin embargo en hemodinámica habíamos aumentado. Esto podía ser, si vemos solo el número, ha aumentado un 4,62%, pues podríamos pensar que estábamos gastando más. Sin embargo, lo que es más importante es que la curva de crecimiento del gasto no es ni siquiera paralela a la curva de crecimiento de la actividad, es decir, estamos creciendo en actividad más que en gasto, estamos haciendo más actividad con menos gasto total al final. Esto es algo también muy importante para poder seguir creciendo. ¿Y qué ocurre con este año? Pues aquí tenemos los datos del primer cuatrimestre. Son datos parciales porque tenemos material sanitario, farmacia, pero no tenemos prótesis porque por problemas de facturación no las teníamos todas
y no hemos querido poner datos que no fueran totalmente reales. Fíjense como en el primer cuatrimestre del año, el otro día ya Teresa nos pasó que teníamos una reducción de 280.000 euros con respecto al año anterior. Yo cuando lo vi, y más gente de control de gestión del hospital decía, esto no puede ser, ¿cómo seguimos disminuyendo? Ahora verán por qué con una pequeña actuación hemos logrado hacer una disminución del gasto durante el primer cuatrimestre. Vamos a centrarnos en hemodinámica, por ejemplo. ¿Qué hemos hecho? Tanto el hospital, el instituto, como la propia consellería, que ha establecido una serie de comisiones de expertos que hablan con la consellería para, llamémosle entre comillas, negociar consumos y precios de material de alto coste, de material sensible. Primero, la consellería ha conseguido una reducción del coste del material y nosotros también hemos variado un poco nuestra actividad clínica. Es decir, se ha visto, siguiendo normas internacionales, no es que nosotros hayamos decidido reducir el gasto porque sí, en una actividad clínica, sino que hemos visto que no es bueno poner un número ilimitado de stents a un paciente. A partir de un cierto número, el beneficio que tiene el paciente no es mayor y, sin embargo, el gasto sí que es muchísimo mayor. Entonces, nosotros hemos reducido el número de stents que se ponen en un paciente, es decir, cuando un paciente requiere más de 3 stents, es mejor operarlo que hacerle 4 angioplastias, entre otras cosas porque el paciente va a evolucionar mejor dentro de 5 años, va a estar mucho mejor con la cirugía, y además hemos cambiado la utilización de los stents farmacoactivos, porque también estamos viendo que no hay una mejoría clínica por poner stents farmacoactivos a todos los pacientes y en todas las circunstancias. Entonces, fíjense cómo nosotros hemos cambiado completamente la política de stents. Ha bajado el número de stents y ha bajado mucho el número de stents farmacoactivos. Y además una cosa muy importante, hemos cambiado la dinámica de actuación de la unidad de hemodinámica, aumentando un 112%, es decir, duplicando los cateterismos que se hacen por vía radial. Es una punción en la muñeca mucho menos agresiva y que permite que el paciente se vaya a casa esa misma tarde. Con lo cual hemos aumentado la actividad y hemos reducido el gasto de una manera muy importante. ¿Cuál es nuestro entorno? Hemos visto cuál es el desarrollo del instituto y nuestros números y nuestra actividad, pero ¿dónde estamos nosotros? El instituto es un instituto que ya hemos dicho que está dentro del consorcio del Hospital General Universitario de Valencia. El Hospital General Universitario, por si alguien no lo sabe, es un consorcio que tiene una financiación un poco diferente porque viene de la Generalidad y en parte también del Ministerio de Administraciones Públicas y de la Diputación de Valencia. El hospital es un hospital en el cual está instaurada la política de control del gasto y podemos ver cómo hemos ido reduciendo el gasto global del hospital año a año, incluido el año 2011. ¿Y cómo es un hospital que es rentable? ¿Por qué? Porque los hospitales valencianos hoy en día se rigen por un sistema de cápita, es decir, que reciben un dinero de acuerdo a los no pacientes, sino a los ciudadanos que tienen que tratar. Y entonces, según que tú atiendas pacientes de otros centros, en teoría nos tendríamos que facturar entre hospitales. Eso estaría muy bien desde un punto de vista empresarial, pero realmente no es así. Existe un sistema virtual que se llama Compass. Pues bien, nosotros el hospital es un hospital que lo que hace es que atiende más pacientes de fuera que pacientes nuestros que son atendidos en otros. Es decir, si nosotros fuéramos una empresa, facturaríamos y tendríamos un balance positivo, muy positivo, todos los años. O sea que esto es muy importante también a la hora de hablar de nuevos sistemas. Bueno, ¿y a dónde vamos nosotros desde aquí? Este es donde estamos y a dónde vamos. Pues bien, esto es algo que no es nuevo y ha habido mucha gente que se lo ha preguntado. Se lo preguntó Martin Luther King y decía que era o la comunidad o el caos. Yo no quiero ser tan catastrofista, pero evidentemente algo tendremos que hacer. Hay gente que dice que hemos llegado ya al límite, que ya no tenemos, que ya no sabremos qué hacer, que no podemos innovar nada nuevo, que la administración o el sistema no nos permitirá crecer, pero yo creo que esto no es así, que nuestro poste del cruce de caminos es este. Es un poste en un cruce de caminos, pero que habrá que ponerle nosotros lo que queramos, ¿vale? Que podemos modificarlo y podemos hacer cosas. ¿Cuáles son nuestros retos? Pues nuestros retos son, por una parte, consolidar la actividad y la trayectoria del Instituto Cardiovascular. Esto es un reto personal mío, potenciar la identidad del Instituto Cardiovascular con un espacio físico adecuado para él, específico dentro del hospital, y además servir como base y alianza estratégica con los nuevos modelos de gestión, con el modelo de gestión compartida. Fíjense, retomamos
aquella diapositiva que habíamos visto. Nosotros hemos nacido, hemos crecido, hemos evolucionado y ahora hemos llegado a un punto en el cual nuestro poste de cruce de camino nos dice que hemos de seguir en estos modelos avanzados y que podemos ser la base para que estos puedan aparecer y puedan crearse y crecer dentro de la Comunidad Valenciana. La gestión compartida es una oportunidad que tenemos porque cumple un objetivo único, creo que esto nadie lo duda. Hay gente interesada que dice que la sanidad pública no, nuestro objetivo es mantener y salvar la sanidad pública. El nuevo modelo permite eliminar viejos tópicos de antagonismo entre lo público y lo privado, no hay tal antagonismo, deben de ser complementarios, se deben de aprovechar todos los recursos que hay, porque son recursos que son muy caros y están hechos con mucho cariño, con mucha ilusión, con mucho dinero y además muy buenos, sería ilógico no aprovecharlos. Permite diseñar modelos de incentivación que encuadran con la filosofía de la gestión clínica. Eso es quizá, desde mi punto de vista también personal, un problema que tiene la sanidad pública, y es que no se incentiva a aquel profesional, no es que trabaje un poquito más, es que trabaja mucho más que otros profesionales que al final reciben un salario muy parecido, si no exactamente igual. Mejora la información del área no asistencial para la gestión integral, esto es muy importante. Promueve la evolución del sistema sanitario para dotarlo de sostenibilidad, y hay que evitar enfrentamientos ideológicos porque son excluyentes. Esto yo me referiría claramente a los políticos. El enfrentamiento ideológico, cuando uno se lo plantea, ya es excluyente. Lo que tú dices no me gusta y eso no sirve. Hemos de partir de la base de que no puede haber un enfrentamiento ideológico porque volvemos al primer punto, salvar la medicina pública. Personalmente, el área cardiovascular, ya en concreto, que es lo que yo vengo aquí a defender, tenemos un objetivo que es la concentración. Dentro del objetivo común, que era salvar la medicina pública, yo tengo una serie de reflexiones que conviene también mantener a la hora de hablar de los nuevos modelos de gestión. El aumento constante del gasto no indica más calidad, eso es algo que tenemos que tener muy claro. El sector necesita más transparencia y comparación de resultados, un benchmarking, pero no para establecer un ranking de bondades, es decir, este hospital es mejor que aquel, no, el benchmarking, la comparación, la tenemos que hacer para redimensionar el sistema. Es decir, si este hospital es muy bueno haciendo esto, está muy bien localizado y tenemos una infraestructura buena, vamos a redimensionar el sistema y vamos a potenciar esto en detrimento a lo mejor de otras cosas que no son tan importantes. Queda pendiente el proceso de concentración de servicios sanitarios de alta complejidad para evitar duplicidades, mejorar la calidad y la seguridad, lograr economías de escala y mejorar la capacidad productiva. Y un concepto también muy importante en España, la accesibilidad no es igual a la proximidad geográfica. Es decir, no por vivir al lado del hospital es más accesible. Lo que tenemos que tener es muy buenos hospitales, con muy buenos servicios, aunque no estén en la manzana de al lado de nuestra casa, lo cual es un problema que a veces tenemos cuando los políticos tienen que defender ciertas políticas ante actitudes un poco, entiendo yo, que demagógicas. Dentro de este mismo tema tenemos que no se trata de revolucionar el sistema, porque las revoluciones siempre conllevan un desorden, sino hemos de lograr que el sistema evolucione de forma ordenada. Hemos de conseguir servicios con más volumen, con mejores resultados clínicos y con más eficiencia. Hemos de controlar la cartera de servicios. Hemos de redimensionar el sistema. No todos los hospitales pueden hacer todos lo mismo y al mismo nivel, porque esto es totalmente ineficiente. Y hemos de crear auténticos polos de excelencia clínica. En nuestro campo, el ejemplo son los Herzzentrum, los centros del corazón que ha hecho Alemania, que ha cerrado un montón de hospitales y ha centralizado las patologías cardíacas importantes, cirugía cardíaca, hemodinámica, electrofisiología, en centros muy grandes con un alto volumen, con lo cual son muy eficientes y además tienen mejores resultados. Yo siempre me gusta acabar esta conferencia con esta imagen y esta frase de Cajal. Yo sería pretencioso decir que el instituto es una gran obra, porque, bueno, pues no debemos de decirlo, aunque yo creo que está funcionando muy bien y que es la obra de mucha gente. Es una buena idea, es una gran idea, pero que tampoco es nuestra, es una idea que nació de la administración y para eso hizo la Ley de Ordenación Sanitaria. Lo que sí que puedo garantizar es que para lograr lo que hemos logrado, mucha gente ha puesto una gran pasión y seguimos poniendo una gran pasión en este proyecto. Y finalmente, pues bueno, no podemos obviar que estamos en una etapa de crisis. Y en la etapa de crisis también es una etapa de oportunidades. Las oportunidades nos van a permitir cambiar.
nos van a permitir que la gente entienda que necesitamos hacer un cambio. Y es más, la gente no admitiría, creo yo como usuario, que no hiciéramos este cambio en este momento, porque si no, volvemos a lo de antes, podríamos poner en peligro la sanidad pública. Esto es verdad, es un restaurante del Soho, ¿eh? O sea que... Muy bien, pues muchas gracias.